En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy es cuarto domingo de Adviento. Vamos a escuchar al profeta Isaías, vamos a proclamar el Salmo 23, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y del Evangelio vamos a proclamar al evangelista San Mateo. Escuchamos la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará, por eso, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el capítulo 1, versículo del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por el regalo de la vida y porque ya nos estamos acercando a este gran acontecimiento. Es Jesucristo el que quiere morar en nuestros corazones. Y ese pesebre, hermanos y hermanas, nos está indicando dónde quiere nacer hoy Jesús en tu vida y en la mía. Nada de soberbia, nada de orgullo, nada de envidia, nada de vanidad. Aquel pesebre nos está señalando cómo debe de ser también nuestro corazón. Para que Cristo nazca en nuestro corazón, tenemos que prepararle con humildad y sencillez un espacio a Cristo Jesús, donde Él more en toda su humildad de un niño que quiere crecer en nosotros. Bendita palabra, hermanos, que hoy hemos escuchado, como la hemos estado escuchando atentamente durante todos estos días de Adviento. Es el Evangelio de San Mateo el que nos narra la sencillez de un hijo tan grandísimo y que nace pues con la humildad de un niño pobre, de un niño que nace con lo necesario y más bien hasta con lo carente con que un niño puede nacer, porque nace en un portal, nace en un pesebre. Y todo niño debe de nacer con dignidad en una familia y también en una casa digna. ¿Cuántos niños también, como Jesús, nacen desprotegidos porque la sociedad los ha excluido y porque no tienen espacio para nacer dignamente en una familia, en un hogar, en una casa con dignidad? Pues todo esto es para nosotros una tremenda lección. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Nos narra con pocas palabras y con una gran sencillez el nacimiento del más grande de la historia. ¿Cuántos nacidos en este mundo, porque tienen fama, porque tienen poder, pues se convierten en noticia viral? Mas Jesucristo nace con estas palabras sencillas y humildes que le narran su vida desde el instante de su concepción. Antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo.
Qué triste que malinterpreten algunos hermanos este versículo. Antes que vivieran juntos, algunos tan torcida tienen la cabeza, la mente, el cerebrito, que dicen, ve, escuchen, antes que vivieran juntos. Eso significa de que cuando vivieron juntos y ya están pensando en relaciones prematrimoniales o matrimoniales. El vivir juntos no significa tener relación prematrimonial o matrimonial, hermanos. María estaba comprometida con José y no se había consumado este compromiso hasta que se encontraron, hasta que estuvieron juntos. Pero escuchemos muy bien, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, por obra del Espíritu Santo. Recuerdo a mi papá, en paz descanse, en toda la sencillez de un campesino, me decía, ¿cómo crees que un hombre va a usurpar, va a contaminar el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, el sagrario más perfecto que Dios pudo haber creado, donde nace Jesucristo? ¿Cómo crees que un hombre va a contaminar ese lugar santísimo? Y en verdad, hermano, María estaba destinada a ser la madre perfecta del perfecto Hijo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Era un hombre justo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando comienza alguien a divulgar a una persona a los cuatro vientos? La destruye, la desmorona, pisotea la dignidad. ¿Cuántas lenguas han matado la dignidad, la vida de muchas personas? Y sobre todo lenguas que no se han cerciorado de la verdad porque les han contado unos segundos y unos terceros, han afirmado lo que han con la lengua difamado de una persona. Hermano, qué cuidado hay que tener con lo que pensamos, con lo que decimos. Prudencia, hermano, pidamos el Espíritu Santo antes de abrir la boca, porque cuando la abrimos por nuestra propia cuenta, hacemos mucho daño. Y cuando hemos hecho daño, desmoronado, pisoteado a un hermano, ¿qué cuesta recobrarle nuevamente su dignidad? Y esta es una costumbre y más bien un pecado encarnizado que el demonio está poniendo en el corazón de muchos, la difamación, la difamación. ¿Y cuántos han quedado hasta incluso en procesos jurídicos absueltos y libres de estas culpas, de estas acusaciones? Pero ¿quién les devuelve nuevamente su honor? Quedan pisoteados, quedan marcados, quedan etiquetados como malos. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí está la clave, hermanos. Antes de tomar una decisión, hay que escuchar la voz del Espíritu. Hay que escuchar a Dios. Dios siempre nos habla. Si nosotros le pedimos la dirección, Él nos va a guiar hasta para abrir la boca en 1, 2, 3 comentarios que hagamos.
Escuchemos la voz de Dios antes de tomar una decisión y sobre todo esas decisiones que pueden marcar tu vida, que pueden marcar a toda tu familia. Escucha la voz de Dios. Deja de escuchar esa voz de amigotes que te aconsejan mal. Deja de escuchar aquello que tú quieres escuchar, pero no quieres escuchar la voz de Dios que te indica el rumbo, el camino, la decisión que debes de tomar. No tomes decisiones sin Dios porque te vas a dar en los dientes o nos vamos a dar en los dientes, hermano. José escuchó la voz del ángel que le dijo la verdad y esta verdad él la creyó. Pues nos dice, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Que nosotros también al despertar hagamos la voluntad de Dios. Que al amanecer, hermanos, nos amanezca la verdad y la decisión oportuna y a tiempo que hemos de tomar. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 7, versículo del 10 al 14, el Señor mismo les dará por eso una señal. ¿Cuál es la señal que el profeta Isaías está ya preanunciando? Esto es maravilloso, el nacimiento de Jesucristo, Hijo de María, hermano y hermana, no es un acontecimiento que surge de la noche a la mañana. El acontecimiento del nacimiento de Jesucristo en María, la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, estaba preanunciado por los profetas. ¡Qué solidez hay en este gran acontecimiento! Cuando María da a luz y siendo ella virgen, da a luz a un hijo, una madre que es virgen para la gloria de Dios y para la salvación de la humanidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto es maravilla de profecía en los labios del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermano, acentúa la palabra virgen, y es que nuestra Madre Santísima es virgen antes, en y después del parto. La virginidad es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermano. ¿Cuánto debemos de orar por aquellos que han tomado la decisión de consagrarse virgen y de llegar también de esta manera al matrimonio? Esto es un regalo de Dios, esto es un don de Dios. Una mujer virgen dará a luz un hijo. Nos llena de orgullo, hermanos, porque nuestra madre espiritual es una madre perfectísima. En ella no encontramos mancha ni arruga. Ella es figura de la iglesia que Cristo ha engalanado, porque siempre la ha amado. El apóstol San Pablo a los romanos nos dice lo siguiente en la segunda lectura: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. El apóstol reconoce su vocación. El apóstol sabe que Dios lo ha llamado, que es Dios el que lo ha elegido
para proclamar el Evangelio. ¡Qué alegría nos debe de dar a todos los que proclamamos el Evangelio, a todos los que anunciamos a Jesucristo como el único Salvador del mundo! Hermano, hemos sido llamados para este ministerio y hemos de vivirlo con gozo, con alegría y también con mucha gratitud, porque Dios nos ha llamado no porque hayamos sido los mejores, sino porque Dios ha tenido misericordia en nosotros, y desde esta misericordia el Señor nos sigue ocupando para que proclamemos el Evangelio que nos da la vida. Pero escuchemos también lo que dice: ese Evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo. El profeta reconoce que este Evangelio comenzó en los profetas, como lo hemos escuchado tan claramente en el profeta Isaías, que ya estaba preanunciando lo que nosotros veríamos, lo que nosotros disfrutaríamos, lo que nosotros celebraríamos con la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Ya los profetas habían anunciado este gran acontecimiento. Y María, por supuesto, estaba preparada a este acontecimiento porque ella leía las Sagradas Escrituras, conocía todo lo que decían los profetas. Y cuando viene el arcángel Gabriel a ella, pues no le sorprende, porque ya había escuchado estas profecías y ya las había creído. Su pregunta es simplemente una pregunta normal: ¿cómo será eso? Pues yo permanezco virgen y no conozco varón alguno. Y es cuando el arcángel comienza a decirle que para Dios nada hay imposible, y le pone el ejemplo de Santa Isabel y Zacarías, que ya están esperando un hijo, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y esto lo hemos de creer, hermanos. En tus noches oscuras, en tus situaciones difíciles, en las pruebas que puedas estar pasando, date cuenta que para Dios nada hay imposible. Creamos en la palabra, creamos en un Dios que nos sigue amando y que nos sigue amando con un amor eterno. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.